Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico doctrinal. Esta semana continuamos analizando las doctrinas acerca de la salvación y hoy hablaremos acerca de el arrepentimiento y la fe. Pero antes acompáñeme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora de la tarde te agradecemos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y alimentarnos de ella. Gracias, Señor, porque si acudimos a ti con un corazón sincero, tu palabra bendecirá nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables para la salvación. Vamos a ver las bases bíblicas para decir esto. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 31 y 32, encontramos esto que dice el Señor: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Después, en el Nuevo Testamento, encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, al mismo Señor Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, los primeros 5 versículos, encontramos al Señor Jesús hablando con unas personas que estaban ahí con él. Dice el versículo del 1 al 5, Lucas 13. En este tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que observamos lo esencial del arrepentimiento para la salvación. Pero la fe también es esencial. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, hablando del Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y al final del capítulo, el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables para la salvación. Pero además, vemos que el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo Jesús, y ambos están íntimamente relacionados. Veamos lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice así: y como nada, está hablando el apóstol Pablo, nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y un versículo más, el escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Es esencial entonces el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y tanto el arrepentimiento como la fe son obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Veamos lo que nos dice el Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan 16, versículos 7 y 8. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es obra del Espíritu Santo en el corazón. Y vamos a ver también lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Note esto que Pablo hace con los hermanos de Galacia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En este juego de preguntas retóricas que hace Pablo, vemos que es el Espíritu Santo el que obra en el corazón para que lleguemos a creer en Jesús. Por medio del arrepentimiento y la fe, el pecador convicto, sinceramente contrito, vuelve a Dios y reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador personal. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Y dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, habiendo estado encarcelado con Silas allá en la ciudad de Filipos, y en Hechos 16, versículo 30, el carcelero de Filipos le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo 31, Hechos 16,
31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando hay un arrepentimiento sincero, un reconocimiento de que necesito a ese Salvador, la fe me lleva a creer en Jesús. También en Romanos capítulo 10 encontramos el mensaje que según Pablo es lo que debemos de predicar. Romanos 10, 9 al 11 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y más adelante en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24, encontramos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquellos que por la misericordia de Dios han alcanzado salvación por haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesús como el Señor, dan evidencia de que han nacido de nuevo. Vea lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en esa misma línea de pensamiento encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20. Y dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, es Pablo hablando, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que el arrepentimiento y la fe son obra del Espíritu Santo. Son indispensables para la salvación, y una vez que hemos sido salvados, nuestra vida da evidencia de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra nos recuerda lo que hemos oído. Y tu palabra nos confronta con la realidad de que no podemos decir que somos salvos si no hubo arrepentimiento en nuestro corazón. Pero si ahora somos salvos, nuestra vida debe dar evidencia de que estamos arrepentidos de nuestra vida de pecado y de que ahora hemos creído que Jesús es el Señor y le hemos permitido que Él gobierne nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para vivir cada día conforme a tu voluntad, dando testimonio de que somos hijos tuyos. A ti la honra y la gloria hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.